Bien, como han dicho ya los compañeros, yo me llamo Francisco Lorenzo Gallego, todo el mundo me conoce por Fran, soy el director gerente de la Cooperativa Católico Agrícola y presidente de las cooperativas vitivinícolas de Cádiz, de vinos. Vamos a hablar un poquitín, voy a hablar unas pinceladas, porque claro, esta conferencia la tengo preparada desde ya mucho tiempo y dura mucho tiempo, dura hora y media, mínimo. Pero aquí tenemos, creo que son 20-30 minutos. Entonces vamos a dar unas pinceladas del moscatel. Mirad, ahí va. Vamos a empezar un poco por la historia, una cosa muy breve de la historia. Por reconocer, aunque un vino sea magnífico y único por su carácter geográfico, como es este vino, pero lo es también, sin lugar a dudas, por todas las civilizaciones que han pasado, ¿no? Que han dejado su sello, han dejado una impronta, una cultura, una forma de hacer las cosas que luego determina concretamente que un tipo de vino sea de la forma que sea. La crianza biológica en el marco de Jerez es algo magnífico y no solamente interviene la variedad palomino, interviene, digamos, la uva, la bota, el sitio, el lugar, sino también todas las prácticas culturales son muy importantes. Y en el moscatel es igual. Por tanto, conocer la historia es conocer, digamos, pues adentrarse en el mundo del vino, ¿no? Y aquí, pues, si comenzamos, tenemos que decir que el primero que habla del vino, en el marco de Jerez, y podemos decir en Chipiona, es Columela. Columela, pues, en el siglo I, digamos, después de Jesucristo, pues hace un libro de rústica y entonces dicen que las tierras, concretamente habla de que las tierras de Jerez son arenas y barros. Claro, arenas y barros no hay en Jerez, hay en Chipiona. Chipiona, Chiclana, toda esta parte. Con lo cual podemos decir que ya Columela está hablando de que la tierra del sherry, del vino de Jerez, pues son arenas y barros y no tierra caliza. Con lo cual es un documento importante que ya acredita que aquí había viña en el siglo I. Después hay unas evidencias ya locales muy importantes, junto a estas evidencias literarias, hay unas evidencias arqueológicas. Aquí se descubrió en su momento, pues un alfar completo en el olivar, completo, lleno de ánforas, en el olivar. Y también en Montijo, exactamente igual. Con lo cual, evidentemente, si hay ánforas, había vino en aquella época, ¿no? Y después tenemos las ánforas que estaban marcadas por el sitio. Chipiona, en la antigüedad, en la época romana, se conocía como Cairo. Voy rapidito, ¿vale? Luego, hagamos un salto, vamos a la época árabe. Sabéis que hay una prohibición coránica que prohíbe beber vino. Pero, sin embargo, los árabes, pues, siguieron con el cultivo de la viña porque se dedicaban mucho a hacer pasas, a darle al vino pues unos usos medicinales con la fabricación de alcohol, la fabricación de arropes. De hecho, el arrope, algo tan chipinero y que ha habido aquí se ha hecho tanto arrope, es un invento árabe de aquella época. Con lo cual, evidentemente, continuó digamos, todo lo que es el vino y las viñas en la época árabe. No se quitaron de en medio. Quiero decir que en aquella época los árabes eran muy tolerantes, no como hoy, algunos, no todos. Bien, luego hacemos un salto, vamos a la época de la Reconquista, y entonces vemos aquí que aparece un señor importantísimo, don Rodrigo Ponce de León, y funda, Chipiona se conocía en la época árabe como Chepiona, y funda Regla de Santa María. Y hace algo que se utilizaba en aquella época por muchos sitios, que era para asentar la población, para que hubiera una población, pues fija residencia. ¿Cómo se fijaba la residencia? Pues regalando 4 lanzadas de terreno, para que se sembrase viña. De esa forma, pues se fijaba residencia, se colonizaba un pueblo, se hizo Chipiona, a expensas, digamos, de la implantación de la viña y de casas de tijeras, creo que eran de 3 tijeras y media. ¿Vale? Luego, eso ha determinado que, contrariamente, por ejemplo, como pasa en Jerez, o como
como pasa en muchos sitios, que hay latifundios, hay señoritos que tienen grandes cantidades de tierra, aquí son minifundios, precisamente por esa colonización de aquella época. Voy rapidísimo. Oye, no me podéis tener un cacharro, porque me vais a poner fatal después. Bueno, después pasamos a la Edad Moderna. Bueno, estoy hablando del siglo XV, año 1400. ¿Hay evidencias del comercio con las Américas? Hombre, no podemos decir exactamente que el vino de Chipiona y el moscatel de Chipiona, que se conocía como la uva romanilla, que todavía continúa, la variedad de la uva romanilla que viene de la época romana. Gracias, muchas gracias, estupendo. ¿Vale? Pues que se conocía de aquella época. Ya está, no se puede hacer. Decía que no tenía evidencia, ¿no? de que el vino de Chipiona fuera en el tercer viaje de Cristóbal Colón, que salió, como bien sabéis, de Sanlúcar. Sanlúcar era el puerto más importante de aquella época, bueno, el más importante de Sevilla, pero evidentemente Sanlúcar era un puerto muy importante, ¿no? No hay evidencia. Juan Sebastián Elcano salió en el año 1517 de Sanlúcar y sí sabemos que llevaban más vino, más barriles de vino que marineros, evidentemente. Y también sabemos que existía una real provisión, una real provisión, y en esa real provisión los vinos de Chipiona, como eran unos vinos bastante buenos y considerados, entonces, pues salían de Sanlúcar como vinos, la bota marcado vino de Chipiona, y no pagaban impuestos. Eso fue una disputa entre los duques de aquella época, de Medina Sidonia, con el conde ¿no? Ponce de León. En fin, sabemos todo eso. No hay evidencias, pero evidentemente un producto que fue defendido por el rey ante la disputa de los duques, sería muy extraño que no partiese para América en aquella época, o para la vuelta, digamos, al mundo, ¿no? Lo que sí hay evidencia es en el Archivo de Indias que en el año 1585 se decía que la Compañía de Andalucía todavía seguía comprando viñas y vinos en Chipiona. Eso es un dato importante y un dato exacto y verídico, veraz. Bueno, luego tenemos el catastro de Marqués de Ensenada, el siglo XVII, año 1638, pues el primer cronista de Chipiona ya se habla del moscatel. Como sabéis, este hombre vivía en el castillo, este hombre era agustino, y veía concretamente desde cuando se asomaba al castillo cómo se cargaba el vino, que decía el vino bastardo. Vino bastardo porque no fermentaba. Ahora vamos a ver un poco el moscatel, sus variaciones que ha tenido. Pero decía, oye, es un vino bastardo, pero es un vino que gusta tanto a los holandeses, a los ingleses y a la gente de Flandes, gusta tanto que lo pagan como los dueños quieren, con lo cual era un vino valorado. Y decía concretamente que se cogía la uva, se ponía en la estera, un vino dulce, dulce que no fermentaba. No lo denominó moscatel, pero ya sabemos nosotros que en esa época se estaba hablando del moscatel, totalmente claro. Y luego, en el siglo XVIII, pues sí que hay un catastro del Marqués de Ensenada, donde se dice que Chipiona era el pueblo, un 43,6% de todos los terrenos de Chipiona eran viñas. Chipiona es un marco muy pequeñito. Comparado, por ejemplo, con Jerez o con Sanlúcar. Tenemos unas 7.500 avanzadas, no hay más. Entonces, que tuviera casi la mitad de viñas, él era el pueblo, digamos, con mayor densidad de viñas de toda esta zona, ¿no? Y eso era un valor importante. Fijaros la importancia de la viña, del vino, del moscatel, de toda la vida en Chipiona, que es lo que yo quiero que ustedes capten. Luego había una fundación de grandes bodegas que se hicieron en Chipiona en el siglo XVIII, bueno, que ya vino como consecuencia fundamentalmente de que el vino de Jerez en el Reino Unido pues
tuvo muchísima demanda, ¿no? O sea, es una historia larga contar cómo llegó el vino de Jerez a Reino Unido. ¿Sabéis? Con el Drake, el pirata Drake, cómo saqueaba toda esta parte, se llevó el vino para allá, de las bodegas de aquí. El vino gustó tanto que luego, bueno, introdujo el vino de Jerez en Reino Unido, en Inglaterra. Desde entonces estamos presentes allí, ¿no? Grandes compañías, pues están aquí invirtiendo, ¿no? Y siguen invirtiendo. Bueno, pues en esa época, en el siglo... ¿Qué pasó? Que se pasó de una producción de añadas, es decir, una bota de un año, a una producción de soleras y criaderas. Con lo cual se multiplicó por 4 la venta. Y al multiplicarse por 4 la venta, al haber mucha demanda, sube el precio. Sube el precio. Y al subir el precio, evidentemente, pues todo se empieza a poner de viña, a poner de viña, a poner de viña. Y en aquella época, pues fijaros que había 88 bodegas en Chipiona. 88 bodegas con 190.000 arrobas. Eso, para que os hagáis una idea, son unas 6.000 botas, cuando un señor que curiosamente se llama Francisco Lorenzo era arpillador, o sea, como un poco el que arpillaba la bodega. Hombre, mire usted, yo me parezco a ese hombre, el nombre es el mismo. Y le hicieron el encargo de que contara en un momento determinado cuántas bodegas había, qué existencia había, en un momento determinado. Lo que sí sabemos es que la producción entonces tenía que estar rondando sobre las 30 o 35.000 botas en Chipiona. Es una producción importante, importante. Y tanto es así que se puso como la 4ª potencia vinatera de toda Andalucía. Bien, en el año 1906, y ya termino, había más de 45 bodegas exportadoras en Chipiona con muchas marcas internacionales. Ahí la veis, algunas marcas. Como Chipiona siempre ha sido muy bondadosa y ha tenido tantas cosas tan buenas, y tenemos aquí este clima, estas playas, pues la realeza pues veraneaba aquí mucho, venía mucho, y entonces pues las exportaciones normalmente iba a la realeza a despedirla, ¿no? Como sabéis, con tiros y demás. Bueno, pues 45 bodegas exportadoras son muchas, importantes, había muchísimas bodegas pequeñitas. Aquí ha nacido, por ejemplo, Caballero, hoy es una gran bodega del Marco de Jerez, gran cliente nuestro, apuesta por el Moscatel de Chipiona. Aquí también nació Gaspar Florido Hermanos. Florido Hermanos llegó a ser la 5ª bodega más importante de España y nació en Chipiona, luego terminó en Sanlúcar. Y así como así nacen bodegas importantes que todavía continúan, ¿no? Bueno, la riqueza del subsuelo, el subsuelo que tenemos aquí, tan benigno, ¿no? Sabéis que el Chipiona fundamentalmente es arena, y la arena son arcillas, con algo de caliza. Eso es algo muy rico en todo, y propicia que aquí se dé muy bien pues todo lo que es la huerta. La zanahoria, fundamentalmente la zanahoria y el tomate, junto a toda la vorágine urbanística que vino en su momento, ya con todo el tema turístico, hicieron que las viñas se arrancaran. Hay una historia muy larga, no me voy a parar a contar todo esto, pero empezaron un arranque de viña masivo, más o menos a partir del año 50, 60, 70, se arrancaron muchísimas viñas, y en la actualidad solamente quedan 3 bodegas, la bodega cooperativa, que producimos más del 90% de Chipiona, César Florido, Mañado Martín. Y es verdad que aunque solamente quedan 3 bodegas, pero también es cierto que el vino Moscatel de Chipiona tiene un reconocimiento enorme mundial. Tanto así que fijaros que hasta ahora, y gracias a Dios eso va a cambiar pronto, hasta ahora la zona de crianza del Jerez es Jerez Puerto Sanlúcar. Esa es la zona de crianza. Los que tienen derecho a la denominación de origen. Bueno, pues el único vino que está fuera del triángulo Jerez Puerto Sanlúcar que tiene derecho a la denominación de origen es el Moscatel. Precisamente por su gran valor, por su reconocimiento internacional, pues ha posibilitado un reconocimiento en la denominación de origen. Bueno, sigo para adelante, yo no sé cómo vamos de tiempo. Mirad, vamos a hablar ya más en concreto del Moscatel. Lo primero que es de la viticultura. El Moscatel de Chipiona procede de la variedad Moscatel de Alejandría, que es una variedad universal, es decir, se cultiva por todos sitios, por toda la cuenca mediterránea, y tiene muchas sinonimias: Moscatel de Chipiona, Moscatel de Málaga,
Muchas sinonimias, ¿no? Entonces, bueno, la nuestra procede del moscatel de Alejandría. El suelo de Chipiona son arenas, y ya he dicho que pues tiene arcilla en su... por eso es roja, es rojizo el terreno, arcilla y caliza, tiene un 15% de caliza. Fijaros que las tierras de albarizas, tierras albas, que son blancas, tienen un 60% de carbonato cálcico, ¿no? Fijaros la diferencia con las tierras de Chipiona. Tenemos una temperatura suave de 17 grados y medio aproximadamente, una pluviometría, aunque cada vez menor, de 600 litros metros cuadrados, y tenemos algo muy importante, ¿no? Temperatura suave y es muchos días de sol. Quizás de los pueblos, junto con Rota, con todo lo que es la Costa de la Luz, Sanlúcar, de los pueblos que tienen más días de sol al año de España, sin lugar a dudas. Y esto supone días de sol, supone días de luz, con lo cual la planta aquí se desarrolla de forma diferente, por ejemplo, a Málaga, o de forma diferente a todo lo que es el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque la arena, cuando se labra, si la miramos al microscopio, son pequeños cristales. Pequeños cristales. El sol, la luz, penetra, llega a la raíz y favorece la maduración. Luego, evidentemente, la planta, con esa luz que tiene, la clorofila va muchísimo mejor y todo eso repercute en mayor maduración. Si a eso unimos el clima, un clima suave, de poniente, pero el levante que va de alguna forma, va adelantando, va favoreciendo esa maduración, como sabéis, el poniente es un viento que viene del Atlántico, es un viento húmedo, junto con el levante, que es un viento muy seco. Claro, esa composición, ¿no? Esa forma de actuar, ese clima que tenemos aquí, tan característico, junto con el terreno y el sol, hace que esta uva tenga mucho más grado de azúcar que, por ejemplo, la uva de Málaga, que tiene 10 grados y medio. La uva de Málaga, como toda la uva que está en la cuenca mediterránea. Entonces, el moscatel de Chipiona es diferente en cuanto que tiene mucho más dulce, provocado por su situación geográfica, por su terreno, por su clima y por sus características propias de aquí. Por eso decimos que el suelo y el clima determinan la variedad, digamos, moscatel de Chipiona, que es una variedad autóctona y reconocida en todos los libros. Podéis ver leer a Alberto García de Luján, extraordinario, una persona que... y habla mucho del moscatel de Chipiona, que se ha estudiado muchísimo en el rancho de la Merced. Bien, ¿cómo se planta? Yendo muy rapidito, la planta, digamos, en primer lugar, la planta, ¿de dónde viene? ¿De qué procede? Bueno, pues tenemos la planta de aquí. Nosotros, por ejemplo, en la cooperativa somos muy celosos de que cuando alguien ponga moscatel, la variedad tiene que ser de aquí. Es decir, no se admite bajo ningún concepto una variedad que venga injertada del vivero. La injerción se tiene que hacer de viña de aquí, que sepamos dónde está la viña y qué producción ha dado. Porque si viene del vivero, de Valencia, pues no sabemos exactamente qué tipo de moscatel es. Entonces, eso es muy importante y lo cuidamos mucho. La planta puede ser planta del país, si planta, digamos, que se coja de aquí, un simple sarmiento se corta y se siembra. O un portainjerto. Lo importante es que si es un portainjerto, que evidentemente viene libre de virus, pues ese portainjerto luego se le mete en la variedad moscatel de Chipiona, la yema de moscatel de Chipiona. Luego tenemos o planta del país o planta de portainjerto, pero injertado con la vinífera de aquí. Y la viña se planta más o menos en el mes de febrero. En el mes de agosto se prepara el suelo previamente en una labor que se llama el agostado. Agostado viene porque se hace en el mes de agosto. Se labra la tierra para preparar la viña. La viña normalmente se desinfecta, en fin, tiene un proceso, se le echa su abono, su estiércol y demás. El sistema de poda que normalmente tenemos aquí es el de vara y pulgar.
Vara y pulgar, veis que, bueno, primero veis aquí cómo se siembra, la profundidad que tiene, más o menos unos 60-70 centímetros. La planta se introduce en el suelo y luego tenemos el sistema de poda, característico de toda la zona de Jerez, que es que un año la uva da en un brazo, otro año da en el otro brazo, de forma que va descansando siempre el brazo. Eso permite que las viñas sean más longevas, que duren más tiempo que la poda normal y que ya se está introduciendo, que es la poda esta de... no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo cómo es la otra poda, pero poda por doble cordón. Aquí la que tenemos es la poda de vara y pulgar. Ahora vamos a ver las hectáreas que hay. Esto es un dato muy interesante, además se lo pido al Consejo, las fuentes del Consejo Regulador, dato exacto al día de hoy. Mirad, la evolución en los 3 últimos años. En Chipiona hay actualmente unas 65 hectáreas, 65 hectáreas y media. En el año 2020 hubo 66, en el año 2019, bueno, pues hubo 63 y media, ¿no?, aproximadamente. Con lo cual el cultivo se mantiene. Y hay un proyecto ahora mismo de cerca de 15 hectáreas que se van a añadir a esto de aquí de Chipiona, sitios muy buenos, pagos muy afamados, que se van a hacer y van a ir a la propia cooperativa. El rendimiento medio de los 3 últimos años es de 12.190 kilos por hectárea. Quedado con este dato, porque al final vamos a ver si el moscatel es o no alternativa a la agricultura de Chipiona. O es una cosa testimonial que viene de la antigüedad, y aquí hay 4 locos que lo estamos defendiendo a muerte, o realmente tiene futuro y puede ser una alternativa, digamos, a todo lo que tenemos en Chipiona. Y os voy a presentar los datos exactos. Bueno, los pagos más afamados que hay en Chipiona tenemos desde Granadillo, Laguna, Meca, Escalereta, Olivar, Majadales, Espantamono, Pastrana, en fin, Abulagar, Pinamartín, todos son los pagos, digamos, más afamados, y terminamos con los madroñales. ¿Cómo se elabora el moscatel? Mirad, el moscatel, una vez que llega la uva al lagar, pues hay que tener mucho cuidado en la elaboración, en el sentido de que la uva moscatel, en lo que es la valla, el pellejo de la uva, tiene todo lo que es la pruina y los aromas. Nosotros decimos los terpenos de la uva. Entonces hay que elaborarlo de forma muy cuidadosa con la uva. No se puede coger y elaborar una prensa continua, una prensa. Tiene que ser una prensa que de alguna forma facilite una extracción cuidadosa, con poca presión, no más de 2 bares, de 2 kilos por centímetro cuadrado, y que sea progresiva y tratar a la valla de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, si tenemos ahí el zumo, pues el zumo de forma inmediata va a la poza, al pozuelo, y luego va al depósito de acero inoxidable. Hasta ahí lo tenemos, el zumo de uva. Luego, el moscatel, al cabo de, digamos, una vez que lo tenemos en la poza, una vez ya que está en el depósito, se le adiciona alcohol. Pero mirad, hay una cosa que aquí siempre, yo cuando llegué aquí a este mundo del moscatel, una de las cosas que me chocaba de los antiguos, de la gente de aquí de Chipiona, como me choca también todavía de Fray Carmona de Borges, que tendría que ser una parrafada con él. Oye, vamos a ver, ¿el moscatel es una mistela al uso? Porque una mistela no es un vino, es un zumo apagado con alcohol. ¿El moscatel es una mistela o es un vino? Para que sea vino hay que acreditar que esa bebida fermente. Haya una diferencia, por densimetría. No hace falta que digamos que tenga 1 grado o 2 grados de alcohol, no. Por densimetría. Yo tengo esta densidad y al poco tiempo tengo esta densidad. Si ha variado la densidad, ha habido una fermentación parcial. Bueno, esto ha costado bastante acreditarlo, de forma que podemos decir con total claridad, y así está recogido ya en el reglamento del Consejo Regulador, que el moscatel es un vino dulce natural. El moscatel no es una mistela, es un vino dulce natural. Porque entre el tiempo que cae en la poza
al tiempo que va al depósito de inoxidable, que tarda unas 6 horas, la densidad que trae puede ser, por ejemplo, de 1070 gramos, litro, y la densidad que luego nos encontramos es de 1062, 1063. Insignificante, 0,1, 0,2, pero suficiente para acreditar que el Moscatel es un vino dulce natural. Bueno, una vez que obtenemos, le echamos el alcohol, ya el vino no fermenta, el vino ya tiene todo lo que es la glucosa y la fructosa del campo, tiene todo el azúcar. De ahí que el Moscatel sea dulce. ¿Es dulce por qué? Porque tiene todas las riquezas que si te tomas tú, coges tú un racimo de uva, te lo está puesto exactamente igual. O sea, el Moscatel no tiene nada añadido, absolutamente nada, salvo lo que trae de la uva. El dulce que trae de la uva es el dulce que te encuentras en el vino, luego posteriormente. Luego va a la crianza oxidativa, como sabéis, es un envejecimiento en botas, y luego pues aparecen dos tipos de Moscatel. El Moscatel tradicional o el Moscatel de pasas, que tiene aquí, cuya uva se ha pacificado, cuya uva pues se ha sometido a un proceso de pacificación. Y ese proceso de pacificación yo, no sé si voy muy... El próximo ponente, lo siento por esperón, es muy bonito de decirlo, ¿no? Porque es lo más característico. El Moscatel con más premios es el Moscatel de pasas. Hay un soleo de la uva, que en Chipiona es típico de aquí, que es el Pasil, que no lo hay en Jerez, que no lo hay en ningún otro sitio. En ese proceso de pacificación se da una concentración de azúcares, es decir, todo lo que es la glucosa, la fructosa, por efecto de la deshidratación de la propia uva, por el sol, pues se deshidrata, se le va el agua, se evapora el agua, y se queda concentrada el azúcar. No solamente se queda concentrada el azúcar, sino también la glicerina, también el ácido glucónico, ¿Y qué ocurre? Que el ácido glucónico, por ejemplo, pues puede pasar de una concentración gramos litro de 0,2, 0,3 a un gramo y medio. Por la propia concentración. Se le quita el agua, se concentran los ácidos, no solamente los azúcares. Claro, ¿eso puede ser un defecto? Sí, puede ser un defecto, pero es una cosa natural. Defecto en el sentido de que todo el mundo hoy no quiere ácido glucónico. Pues mire usted, es que el Moscatel es algo muy especial de pasas y fruto de la pacificación pues se concentran los ácidos. Y luego le da ese carácter tan armonioso, tan suave y a su vez tan equilibrante en la boca que tiene el Moscatel de pasas. La valla merma un 70%, es decir, metes 100 kilos de uva en el Pasil y sacas 30. ¿Cuál es el gran problema del Pasil? Pues el exceso de humedad o la lluvia, que produce un ataque de hongos, concretamente la botritis cinerea, y esa es la podredumbre mala. Entonces nosotros normalmente cuando hacemos los pasiles, el pasil tiene que tener una humedad relativa lo más baja posible. Chipiona más o menos tiene una humedad en torno a un 80-85%, pues aquí hablamos de una humedad de 40-45%, es decir, poquísima. ¿Por qué? Porque hace mucha calor. Calor seca, calor potente. Eso es lo que quiere la uva para que se deshidrate bien. Cualquier humedad le viene fatal. Entonces normalmente se suele tapar para que no le incida, no haya ese ataque de hongos que evidentemente pues, estropearía mucho el pasil, ¿no? Luego la morturación tiene una gran dificultad porque estamos hablando de morturar una pasa, tiene un proceso muy laborioso, cuesta el triple que el Moscatel tradicional y se adiciona alcohol a 16 grados igual que en el caso del Moscatel tradicional. Luego tenemos el Moscatel, no solamente es un vino dulce, la gran característica de la variedad de Moscatel es que es una variedad de uva que produce muchos aromas. Quizás la variedad de uva que tiene más aroma de todas, aparte de otra cosa que se llama el resveratrol, que luego lo diré, y si no me lo preguntáis, que es una cualidad muy importante del Moscatel, pues tiene mucho aroma. Ese aroma, como ya os he dicho, está en la valla, y ese aroma que tiene es un aroma floral. Normalmente el Moscatel huele a azahar, a naranja, huele a geranio, es un aroma muy potente que tiene, junto con aromas afrutados
de frutas blancas, ¿no? Pera, manzana. Bueno, pues eso le posibilita que si lo hacemos seco, nada de azúcar, pues sale un vino extraordinario, pero extraordinario. O sea, si hacemos un monovarietal de moscatel bien hecho, es un vino lleno, pletórico de aromas, pletórico de todo tipo de aromas, afrutados, de florales, es un vino suave. Pero claro, hay que tener las instalaciones para hacer ese vino así. Y no solamente está el vino seco, o un vino que se pueda mezclar, como el caso de nuestra caeta, ¿no? Es un vino que tiene un 70% de palomino y un 30% de moscatel. Se puede mezclar las variedades, se puede hacer monovarietal. En cualquier caso, un vino extraordinario. Por ejemplo, Bodegas Torres tiene un vino de moscatel seco que es una maravilla. Y últimamente hay un mercado muy interesante que son los vinos espumosos. Nosotros hacemos parte de la producción a un cliente y nosotros vamos a sacar un vino espumoso de moscatel con un vino monovarietal de moscatel. Lo tenemos ya prácticamente hecho. El espumoso, como bien se dice aquí, tiene que tener un bajo grado alcohólico, o sea, no más de 7 grados, y tiene una característica que es mucha ligereza y mucho frescor. Entonces, si a esa ligereza y a ese frescor le unimos ese carácter, digamos, que tiene de afrutado, de flores, tantos aromas como hay ahí, pues nos da un vino que está triunfando en el mercado, y hay que decir que lo están haciendo una empresa, muy bien, por cierto, una empresa cercana de Sanlúcar y algunas más, y hay todo el frisante, no es tanto espumoso como frisante, ¿no? Y hay un gran mercado y un potencial tremendo en este tipo de vino. Bueno, la crianza y envejecimiento, os diré que todo el mundo sabe cómo y conoce el sistema de crianza, soleras y criaderas, no hay que explicar más, las operaciones de saca y rocío, pero voy a una puntada sobre este tema. Mirad, el moscatel tiene un envejecimiento diferente al fino o a la manzanilla. El fino y la manzanilla hay una crianza biológica, sí, hay una levadura que es una Saccharomyces cerevisiae, que viene también de la uva, que viene del pellejo de la uva, que posibilita primero la fermentación y después, a la hora de la crianza, sale sola. Por eso dice el velo de flor, que florece como florecen las flores en la primavera, florece el velo de flor, en condiciones determinadas. Bueno, pues aquí no existe un bichito que determine un tipo de crianza. Aquí existe una bota que se llena, se le deja 2 arrobas de vacío, y esa bota durante una serie de años va a ir cambiando esos aromas primarios. De forma que la bota, en primer lugar, le va cediendo una serie de compuestos fenólicos al vino. La bota le cede una serie de compuestos. Y hace que aparezcan una fusión de esos aromas primarios, aparece el bouquet, que es una fusión de esos aromas primarios, y aparecen aromas a tostados, a café, a regaliz, a frutos secos. ¿Propio de qué? Pues de lo que le cede la madera y de la concentración que hay en la propia bota. Es decir, cuando pasas por una bodega y tú ves, sabes que hay una bodega porque huele. ¿Y por qué hueles tú que estás en la calle? Hombre, hueles porque el vino transpira, porque la bota no es estanca, ¿entendéis? La bota no es estanca. Se evapora mucha agua y esa evaporización de agua hace que se concentre el líquido en la bota. Esta concentración lleva a que sube el grado alcohólico, a que aparecen esos aromas en fusión con lo de la bota y el vino cambia completamente. Por eso el moscatel bueno es el de la bota. Hombre, también tiene sus características un moscatel joven, ¿no? Moscatel lágrima, como decimos aquí. Pero el moscatel, digamos, ese envejecimiento le cede un montón de aromas y un montón de compuestos, tanto de la bota como de la propia fusión, como del propio, digamos, la propia concentración, que hace que el vino pues se vuelva mucho más denso, mucho más cuerpo, tiene menos agua, pesa más, y se rodea, y siempre que sepáis que un vino en crianza es un vino suave, un vino joven es un vino fuerte, siempre. La juventud del vino hace que sea más agresivo.
El vino, cualquier tipo de vino, y el moscatel en particular más, el vino cuando está en crianza, pues el vino se va volviendo cada vez más suave. Esas aristas que le produce el alcohol, cuando le adicionamos el alcohol en esas notas de cata que son agresivas, pues se equilibran en la bota. Eso es muy importante en la crianza. Y va evolucionando el color, un color dorado, en el moscatel, dorado, amarillo, no pajizo, sino un amarillo ya pasado, pues va evolucionando a caoba hasta un caoba oscuro, ¿no? Bueno, luego tenemos el proceso de la preparación del embotellado, que como sabéis, una saca, una clorificación siempre con productos naturales, pues a base de gelatinas, a base de albúminas de huevo, de lo que es la yema de huevo, muy característico de una bodega, pues ver, ¿no? Pues ver cómo se coge un montón de huevos, se le quita la yema y nos quedamos con la clara. He dicho antes la yema, es la clara. Nos quedamos con la clara y la clara se le echa al vino. ¿Por qué? Porque mire usted, se pega todo a la clara. Es tan pegajosa, pues eso hace que vaya depositando un potente clarificante. Pues con clarificantes hacemos el filtrado, luego su estabilización y su embotellado. De forma que tenemos moscatel de uva fresca. Tenéis que saber, moscatel de uva fresca, viene el dorado, blanco o el normal, que es el moscatel del año, que no tiene envejecimiento. El moscatel oscuro, que se hace con arrope, ya he explicado antes las técnicas del arrope, y el moscatel selecto, especial o reserva, que tiene su envejecimiento de 2, 4, 5 años. Normalmente el moscatel dorado, el moscatel del año, ya tiene que tener 2 años de envejecimiento, según el propio reglamento del Consejo. Pero existe también el moscatel blanco, que es directo y se vende y tiene su mercado, ¿no? Y luego tenemos el moscatel de pasas. Podríamos añadir, que no me ha dado tiempo, un asterisco más, que existe el vino 100% monovarietal o el vino de mezcla, tipo caeta, con otra variedad, o monovarietal seco y el espumoso. Pues todo eso se hace con el moscatel. Bien, el moscatel tradicional, bueno, tiene un color caoba, esto voy rápido que si no, tiene un color caoba, voy ahí, tiene que tener 2 años de envejecimiento en madera, está pletórico de aromas florales y afrutados, característicos de la variedad. Acordaros de las flores, del geranio, de la naranja y de frutas blancas, incluso también piña, también en algunos moscateles está muy presente también la piña, ¿no? Es muy dulce, fresco y aterciopelado. El moscatel selecto, el moscatel viejo, si me sale, pues es más intenso, tiene más color, tiene 10 años de envejecimiento en madera, es un moscatel que ya, al tener mucho más envejecimiento, pues ya aparecen los tonos tostados, los frutos secos, como se pone ahí, avellana, nuez, madera, y es mucho más redondo, mucho más equilibrado, y pesa mucho más en la boca. Pesa mucho más. Es un vino, digamos, que ha evolucionado y es un vino, no tiene nada que ver con el vino joven, ¿no? Luego tenemos el moscatel de pasas, que es un caoba ya más oscuro, con tonos yodados, veis por arriba de la superficie de la bota, tonos amarillentos. Siempre, cuando queráis ver la vejez de un vino, si tenéis un fondo blanco, le ponéis, veis la elipse del vino, a 45 grados, vais a ver tonos anaranjados. Esos tonos yodados anaranjados significa que el vino ya tiene vejez, que es un vino viejo. Si el tono es verdecito, verde, blanquecino verde, es un vino joven. Bueno, tiene muchos aromas intensos de la fruta pacificada, pero además tiene sabores a torrefacto, a higos, a dátiles, a vainilla, a cacao. Bueno, es un vino dulce de los mejores del mundo. Así está considerado. Los mercados que tenemos de bodega a bodega, local, nacional y exportación. Y ahora me voy a parar en esto, y ya termino. Mirad, ¿es una alternativa a la agricultura de chipiona el moscatel? ¿Sí o no? Nos podríamos preguntar hoy, ¿no? ¿No? Digo yo. Para eso se hace esta jornada. Es verdad que no hay mucha gente, pero bueno, lo que han dicho antes llevan razón. En fin, nosotros si todo esto lo decimos y nos convertimos en plataforma de lo que aquí se dice, pues luego la gente se entera, ¿no? ¿Es alternativa el moscatel, sí o no?
Estos costes que yo he puesto aquí están sacados de unos costes de la Junta de Andalucía, que los tengo aquí, cualquiera los puede ver, me los puede pedir, y si yo tengo tiempo, pues incluso los puedo explicar. Costes de producción, de vinificación. Vamos a ver. Ahí están los costes directos, los costes indirectos y otros costes, ¿no? Por hectárea. Hemos tenido en cuenta aquí una cosa, que es que la mano de obra esté incluida en los costes, la mano de obra familiar del que labra el campo, y una superficie inferior a 5 hectáreas, que es, digamos, lo propio de por aquí, incluso menos, ¿no? Porque a más hectáreas, evidentemente, está todo más mecanizado y los costes bajan. Entonces, teniendo en cuenta esto, mirad, hay unos costes aquí directos que son, permitidme un momentito, que son los costes de suelo, poda y demás. Suelo, bueno, los pases de arado del suelo, la aplicación de los herbicidas a suelo, la poda, bueno, las faenas de poda, las faenas de serventar, las faenas de castra, hay recastra, hay las marras, en fin, todas las faenas que tiene el campo, todas. La mano de obra por hectárea son 52,7 jornales, pero claro, ahí no entra todo lo que son los arados, las marras, en fin, todas las cosas que hay que hacerlas de forma mecanizada. Entonces, ese 52,7 es un dato que viene, digamos, de muchas medias que se han hecho, jornales hectáreas. Entonces, podemos determinar que los costes directos, los costes, digamos, al cultivo, que se realizan en el cultivo, para sacar el cultivo hacia adelante, los costes indirectos, que son amortizaciones de plantación, de la propia plantación, que se va agotando, y de la maquinaria, y otros costes que una hectárea de moscatel tiene de coste 5.013,90 euros. Una hectárea, que son 2 aranzadas y cuarta, y que tiene una mano de obra de jornales de 52,7 la hectárea. Estos datos son exactos, Entonces, la tipología, menos de 5 hectáreas. El rendimiento, 12.190. 12.190 kilos por hectárea, estamos hablando de una producción de unos 5.000 y pico de kilos aranzada, 5.500 kilos aranzada. El coste hectárea, 5.013,90. ¿Vale? Euros. ¿Qué significa? Que un kilo de uva moscatel cuesta producirlo 0,4113 euros el kilogramo. O sea que tiene un coste alto. Tiene un coste alto. Pero fijaros, ahora mismo el precio de venta que tenemos del agricultor en nuestra empresa, nuestra cooperativa, que es la mayoritaria en Chipiona, está a 0,72 euros el kilo, ¿no? El que se va a liquidar si Dios quiere este año. Esto significa de que una hectárea de moscatel tiene de beneficio neto, una vez atendido el coste del cultivo, incluido los jornales que echa el propietario y su familia, pues tiene de beneficio neto 3.763,05 euros. Esto es así. Incluso yo diría que más. ¿Qué más? Claro, conclusiones. Hombre, la uva moscatel se paga a 0,72 euros el kilo, la uva palomino se puede pagar a 0,45, 0,48 euros el kilo. Luego es una uva que está en cuanto a precio bien valorada dentro de lo que hay, con lo cual tiene buena rentabilidad, tiene un alto precio y tiene una buena producción. Mirad, me dicen muchas veces, oye, es que la uva en La Rioja vale 1 euro el kilo, 1,5 euros. Sí, sí, pero produce 4.000 kilos por hectárea. 4.000. Esta produce 12.000. Luego hay que ver, hay que saber de qué se habla, y poner las cosas en sus magnitudes concretas. ¿Buena rentabilidad financiera sobre los activos? Miren ustedes, eso ya depende. Porque yo, por ejemplo, si tengo una viña moscatel en La Laguna, que evidentemente es una zona que cuesta, que tiene un valor económico, tiene un activo, un valor importante, los fondos propios, digamos, míos, ¿no? Pues evidentemente 3.763 contra una hectárea que puede valer un dinero, a lo mejor representa un 0,2%, un 0,3%, mire usted, un 0,2%, un 0,3%, si me cuesta el dinero un 2,5%,
Se considera siempre una buena rentabilidad sobre un activo cuando supera al menos el 5%. Pero si yo eso lo hago sobre, por ejemplo, otra zona en Chipiona, que la hectárea sea mucho menor el valor, pues evidentemente igual supero el 5, o el 6, o el 7, o el 8, o el 10%. Ante esta realidad que tenemos, las perspectivas son buenas de futuro, pero claro, hay que crecer y subir de precio de manera ordenada. Es decir, tenemos 70 hectáreas, pero evidentemente para ir creciendo hay que hacerlo a este precio. A más precio incluso. Pero para hacerlo a ese precio hay que hacerlo de manera ordenada. Tiene que crecer la producción si crece la venta. Si somos capaces de llegar con el producto a sitio determinado donde lo pongan y lo valoren y cueste esto. Yo hablo como gerente de una empresa y sé lo que estoy diciendo y siempre digo que estamos muy bien, pero ojo, de manera ordenada. Con lo cual podemos concluir, y concluyo, que es una alternativa real y de futuro para la agricultura de Chipiona. Totalmente real y de futuro. Aquí tenéis los números, y números que están hechos en costo al máximo y que evidentemente, bueno, pues yo creo que espero que sirva esto para que algunos pues piensen en sembrar moscatel. Y termino diciendo, el moscatel tiene muchas virtudes terapéuticas. He dicho aquí, Juan Luis lo sabe, hemos hablado tantas veces del vino de Faraón, de Florido Hermano, precisamente, ¿no? Que era un vino que recomendaban por todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque el moscatel combate la inapetencia. Es un vino que te da muchas posibilidades. Pero sobre todo, yo me quiero parar en algo que es el resveratrol. Y el resveratrol es un componente que está presente en la uva, que es un potente anticancerígeno. Y además te fluye la sangre perfectamente. Está en la uva. Esto significa que el moscatel bebido en su justa medida, pues es un vino que beneficia la salud. Totalmente, ¿vale? Así que chicos, yo he terminado. Muchas gracias. Y perdonadme.